El ansiado anuncio de WWE 2K24 ha revelado muchas novedades interesantes, las cuales fueron discutidas a lo largo del día de ayer. Esto dejó a más de uno reflexionando en profundidad sobre las mejoras en el gameplay y los modos de juego. Aunque el video del día de ayer cubrió los aspectos más importantes anunciados durante su revelación, durante la tarde y la noche varios medios abordaron detalles exclusivos de 2K24, incluyendo entrevistas con desarrolladores y comunicados de prensa que no se revelaron a los consumidores. Con esto en mente, hoy te mostraré en un breve video 5 nuevas novedades de 2K24 que quizás aún no conoces. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y dejar tu pulgar arriba para no perderte todo el contenido próximo de WWE 2K24. Sin mucho más, que comience el video. Número 5. La cantidad de remates. A lo largo de los últimos años, 2K ha realizado modificaciones en relación con la utilización de los remates, permitiendo su ejecución desde diferentes lugares y formas. Sin embargo, la cantidad de almacenamiento en torno a los remates continuaba siendo de 3, lo que equilibraba las posibilidades de acabar un combate rápidamente o aseguraba la victoria en algunos casos. Las probabilidades de que los combates acabaran en squash también fueron reduciéndose con el paso de las entregas, evidenciando la necesidad de crear algún sistema para equilibrar la balanza entre los luchadores con promedios altos y los de promedios bajos. Es por eso que una solución temporal a este problema llegará en WWE 2K24, ya que el equipo desarrollador probará en este videojuego un sistema de almacenamiento de 5 remates. Aunque no se ha hablado de cómo funcionará el sistema de recaudación de energía y la subida de la barra de remates, esto tiene una explicación. Ya no será simplemente almacenamiento de remates, sino una nueva función para acabar los combates de manera épica y rápida. Esto se conocerá como Super Finishers, los cuales serán movimientos específicos para cada luchador que permitirán finalizar un combate al acumular una cantidad superior a los 3 remates. Según explicó Brian Williams, desarrollador de Visual Concept, este concepto sería similar al de los movimientos Oh My God, pero con la novedad de que el aturdimiento será permanente, lo que permitirá acabar el combate sin posibilidad de que el rival se levante del conteo. Entre los super finishers se encontrarán movimientos como el triple crossroads o el super ajuste de actitud. Aunque en un principio parece una idea interesante, habrá que ver en función del gameplay cómo se aplica de forma real y si afecta a las partidas contra la máquina. Número 4. Nuevos ángulos de cámara. Con el cambio generacional de consolas y la solicitud de los fanáticos de ángulos más realistas, similares a lo de la televisión, los cambios de cámara se han reducido a un punto en particular que muestra todo el combate, pero omite exhibir el gran trabajo de los desarrolladores en recrear los escenarios de la programación. Los clásicos ángulos fueron abandonados gradualmente y para la serie 2K se ha perdido el último aspecto de cámara que quedaba de la serie original, la vista de las entradas en los Royal Rumble. Aunque los modders lograron gradualmente alterar el juego para devolver estos lugares de cámaras, los jugadores de otras plataformas estaban ansiosos de tener la opción de traer de regreso estos ángulos. Es por esto que otra de las novedades que se están anunciando con gran entusiasmo es el regreso de la perspectiva completa en combates como el Royal Rumble, donde se puede ver la acción del ring mientras transcurren las entradas en el combate. Se desconocen detalles sobre si el cambio de cámaras también aplicará para traer de regreso las diferentes perspectivas durante los combates normales, pero será un cambio gratificante según lo visto en estos últimos años, si se termina cumpliendo. Número 3. Nuevas venganzas. Las venganzas son habilidades en los juegos de 2K que permiten recuperar el ritmo de un combate en caso de encontrarse en desventaja o ser una salvación ante un conteo imposible de evitar. Estas habilidades en muchos casos pueden ser la última salvación para evitar la derrota y solo se pueden utilizar una vez por combate con la barra cargada. Por lo tanto, se deben emplear en momentos realmente críticos de una lucha. Gracias a la confirmación de los desarrolladores se agregarán nuevas venganzas en este aspecto. Entre ellas se menciona la habilidad de soplar fuego al oponente en el rostro para aturdirlo temporalmente. Otra de las nuevas venganzas menciona un movimiento cobarde, llamado Freeze, que al tener la barra de habilidad cargada y estar en una situación complicada del combate, podrás utilizar para mostrarte débil y confundir al rival, lo que te permitirá unos segundos para ejecutar el movimiento que desees. Esta última tiene similitudes con la del golpe bajo, pero simplemente se mostrará arrepentido y el jugador podrá elegir qué hacerle al oponente. El tercero confirmado se llama Iron Jab, el cual permitirá eliminar el aturdimiento cuando nos hagan un combo de golpes o estemos fuera del ring. Estas 3 venganzas serán muy divertidas de usar y se agregarán a las ya existentes en el videojuego. Número 2. Nuevos objetos debajo del ring. Mientras en 2K intentan evolucionar su tecnología para recrear perfectamente golpes sobre objetos,
La desarrolladora ha decidido priorizar también el aumento en el arsenal de armas en sus entregas anuales. En el caso de este año se añaden 3 nuevos objetos que podrían ser utilizables durante las luchas sin descalificación, siendo algunas de estas bastante solicitadas por los fanáticos. La primera de ellas es la guitarra, la cual recuerda a muchos por su icónica animación de desmayo ante tal golpe en la cabeza. La segunda es el micrófono, un objeto poco común que se desconoce si también estará disponible en lugar de la campana, pero ante la nueva dinámica de lanzar objetos es probable que se lo utilice para aturdir temporalmente al oponente. Y la tercera es el bote de basura, otro de los objetos más memorables de los combates sin descalificación, que usualmente se utilizaba para colocar encima del oponente o para atacarlo con el mismo. Aunque no es una gran cantidad de armas nuevas, es un progreso hacia el camino que los jugadores esperan de 2K, con añadidos como las tachuelas o el alambre de púas. Número 1. 21 combates en el showcase de este año. Los 40 años de WrestleMania se anunciaron con gran emoción como el atractivo más importante de esta entrega, focalizando el interés en conjunto de Cody intentando terminar su historia en la vitrina de los inmortales. A pesar de que muchos esperaban ver un modelo de juego similar al de 2K14, se ha confirmado que no será así. Gracias a un artículo de GameSpot que se lanzó el día de ayer con un comunicado privado de 2K a los medios, se ha confirmado que el modo de juego en memoria de los 40 años de la vitrina de los inmortales incluirá únicamente 21 combates de las 39 ediciones del evento, habiéndose confirmado ya 5 combates. Entre los combates confirmados se encuentran Andre the Giant vs Hulk Hogan en WrestleMania 3, Roman Reigns vs Cody Rhodes y Rhea Ripley vs Charlotte Flair en WrestleMania 39, Stone Cold vs Bret Hart en WrestleMania 13 y Shawn Michaels vs Undertaker en WrestleMania 25. Este es un número bastante reducido en comparación con el de 2K14, que incluyó en su videojuego 47 combates de las 29 ediciones de WrestleMania hasta el momento. Quizás esto desanime a muchos, pero viendo el lado positivo permitirá revivir algunos de los mejores combates del magno evento, centralizándose quizás en luchas que no participaron en 2K14 o en posteriores ediciones del showcase. Con todo esto, ya conoces 5 novedades de WWE 2K24 y espero que me acompañes en la cobertura del juego y en los próximos videos tras su lanzamiento, que está a solo un mes y medio hasta el 8 de marzo. Te invito a suscribirte al canal y a apoyar el video con tu pulgar arriba para motivarme a seguir subiendo contenido sobre WWE. Para obtener más información sobre el juego te recomiendo ver mi video el día de ayer, donde proporciona un panorama general del videojuego y discuto qué podremos esperar de WWE 2K24. Sin mucho más, yo soy Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.